Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos acá una pregunta múltiple y es la siguiente. ¿Qué es el alma y qué es el espíritu en un humano? Porque la Biblia no habla del purgatorio. ¿A dónde se va el alma y el espíritu de una persona cuando muere? Bueno, en realidad la respuesta o las respuestas para hacerle justicia a estas preguntas son o pueden ser muy extensas. Esta pregunta nos abre la puerta a todo un mundo, pero vamos a tratar de resumir el espíritu, el alma y el destino eterno del espíritu, el alma y el cuerpo de la mejor manera. Pero empecemos respondiendo la pregunta de por qué la Biblia no habla del purgatorio. Si la Biblia no habla del purgatorio es porque el purgatorio no existe. El purgatorio es un dogma que creó la Iglesia Católica, probablemente en la Edad Media. Y la idea del purgatorio es que una persona salva pero imperfecta. Pues salva no por poner su fe en Cristo, sino por guardar los sacramentos, según la Iglesia Católica. Pero por no ser perfecta, esta persona todavía tiene la oportunidad de ser perfeccionada, según este dogma, después de muerta, yéndose a este lugar transitorio que se llama el purgatorio. Entonces, mientras el alma espera allí, el alma es perfeccionada o también con la ayuda de sus familiares que están aquí en la tierra todavía, el alma puede seguir siendo perfeccionada, el alma de alguien que ya partió. Ahora, este dogma de la Iglesia Católica definitivamente no se encuentra en las Escrituras. Tengo que ser muy sincero y decir esto, pero la Iglesia Católica tiene muchos dogmas que no son bíblicos. Son cosas que ellos mismos han creado a lo largo de la historia y solo denle tiempo a una de esas afirmaciones o especulaciones y generaciones después la gente lo toma como un dogma, algo absoluto, una verdad absoluta. Y la gente no se detiene a pensar si el origen y lo que proponen estos dogmas es correcto. En el libro de Apocalipsis encontramos nosotros el mensaje que Dios le dio a 7 iglesias literales. Esto se encuentra en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y por supuesto que tenemos que admitir que lo que hoy en día es la Iglesia Católica es la línea directa de la Iglesia original que empezó en el tiempo de los apóstoles. Ahora, tampoco olvidemos el hecho que la Iglesia tuvo necesidad de ser reformada porque a causa de los hombres la verdad bíblica se fue deformando y se fue corrompiendo hasta el grado de sumir a la iglesia y al mundo entero en lo que se llama la Edad Media o el oscurantismo. Vinieron varias voces dentro de la Iglesia Católica buscando reformarla. Estas personas no tenían el plan o la idea de crear algo nuevo, de separarse y crear algo nuevo. Pero ya estos dogmas estaban tan arraigados dentro de la Iglesia Católica, la mezcla entre la verdad y el error ya estaba tan arraigada y la gente estaba creyendo cosas que no eran verdaderas como si fueran verdaderas de una manera tan sólida que estas personas que trataron de reformar la Iglesia haciéndola volver a la verdad bíblica no lo consiguieron. Así es que allí fue donde hubo un cisma y empezó el protestantismo. Así es que el protestantismo vino a retomar lo que se perdió después de años, décadas, siglos de estar mezclando la verdad con el error. En el libro de Apocalipsis, estas 7 iglesias, aparte de ser iglesias literales, también representan diferentes cosas. Y el mensaje a la iglesia de Éfeso nos ayuda a entender un poco qué es lo que pasó con la iglesia original, que es la que tuvo que ser reformada. Y en el mensaje a la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al verso 7, vemos que básicamente esta iglesia
puso sus obras antes que su relación de amor con el Señor Jesucristo. En otras palabras, llegaron a convertir las obras en algo tan importante que terminaron poniendo su fe y su confianza para su justificación en sus obras y no en la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Entonces, la consecuencia de esto, según lo que leemos acá en Apocalipsis 2, es que el Señor les quitó el candelero de su lugar. En Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto significa que Dios los dejó sin luz, los dejó sin entendimiento, sin revelación, sin conocimiento de la verdad. Pues esto está en la Biblia y es exactamente lo que pasó con la iglesia original después de que ésta se fue corrompiendo y se fue deformando. Ahora, gracias a Dios, porque las escrituras no las hemos perdido. Si regresamos a poner nuestra fe en Jesucristo únicamente y en la obra que Él hizo por nosotros, muriendo en la cruz por nosotros. Y si retomamos las escrituras, si las estudiamos y las abrazamos, entonces tendremos el candelero nuevamente levantado en nuestra vida. Bueno, toda esta explicación con relación al purgatorio. Nuevamente, el purgatorio no es algo que se encuentra en las escrituras, es algo que no existe y es algo que no funciona así. Ahora, ¿qué es el alma y qué es el espíritu de un humano? Bueno, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, encontramos claramente la mención de los tres lados que conforman al ser humano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros somos triunos: espíritu, alma y cuerpo. Este principio lo podemos ver también en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando Dios hizo al hombre. En Génesis 2:7 se nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él tomó del polvo de la tierra para darle forma al cuerpo del hombre. Por eso dice: polvo eres y al polvo volverás, cuando una persona muere. Pero luego Dios sopló en su nariz aliento de vida. Este aliento de vida, la palabra hebrea, neshama, tiene que ver con el espíritu del hombre. Dios le dio su propio aliento al hombre. Así es que el espíritu del hombre es el aliento de Dios en el hombre. Luego, Dios es el dueño de nuestro espíritu. Y cuando partimos de este cuerpo para regresar a la eternidad, Dios, que es el dueño de todos los espíritus, espera que el aliento que Él nos dio regrese limpio, puro y santo. Pero si nosotros utilizamos o mal usamos o abusamos del aliento que Dios nos dio para ofender a otros y para blasfemar en contra de Dios y para vivir nuestra propia vida de manera orgullosa, entonces pues ese espíritu no va a estar limpio. Así es que vamos a ver qué pasa con eso. Y luego dice Génesis: y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones dice: fue el hombre un alma viviente o nefesh. Fue el hombre un alma viviente. Así es que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. La Biblia dice que es nuestro cuerpo el que es el templo del Espíritu de Dios. Y la Biblia nos dice que no unamos nuestro cuerpo con una ramera. Por el hecho, pues, de que nuestro cuerpo es un templo para Dios, por lo tanto, tenemos que conservarlo santo. Nuestro cuerpo es tan importante que cuando sea la resurrección de los muertos, Dios va a resucitar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no fuera importante, pues Dios dejaría que éste se volviera polvo y desapareciera. Pero ese no es el hecho. Dios va a resucitar nuestro cuerpo. Así es que nuestro cuerpo también es extremadamente importante.
Por eso es que aquí y allá en la palabra de Dios, Dios nos manda a no hacer rasguños en el cuerpo ni marcas en el cuerpo. Tenemos que tratar nuestro cuerpo de la manera apropiada, adecuada. No tenemos que usar el cuerpo para la fornicación, porque nuestro cuerpo es templo de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, literalmente nos convertimos en un santuario para el Señor Jesucristo y para su Espíritu Santo. Muy bien, ese es el cuerpo. El cuerpo físico permite que nuestro espíritu y nuestra alma puedan comunicarse con el mundo exterior, con las cosas tangibles. El cuerpo nos permite movernos, manejarnos, relacionarnos con este mundo físico en el que vivimos. La reverenda B.R. Hicks escribió un libro tremendamente importante que se llama La triple naturaleza del hombre. Y en este libro ella explica, menciona y analiza el hecho que así como el cuerpo tiene 5 sentidos, estos 5 sentidos trascienden y se encuentran también en el alma y también en el espíritu. Nada más que en el alma y en el espíritu pues tienen otras formas. Pero los 5 sentidos del cuerpo son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y estos 5 sentidos nos permiten relacionarnos con este mundo físico que nos rodea. La razón por la que Dios le preparó un cuerpo al Señor Jesucristo hace 2000 años en el vientre de María, la Virgen, es para poder introducir a su Hijo al mundo y que su Hijo pudiera relacionarse con este mundo físico y este mundo físico pudiera conocer a Dios el Padre por medio de Jesucristo. Eso en cuanto al cuerpo. Ahora, en cuanto al alma. El alma tiene que ver con nuestras facultades mentales, nuestras capacidades mentales. Así como tenemos sentidos en el cuerpo, tenemos sentidos en el alma. El sentido de la vista en el alma es la imaginación. El sentido del olfato en el alma es la conciencia. El sentido del gusto en el alma es la razón. El sentido del oído en el alma es la memoria. Y el sentido del tacto en el alma son los afectos. Así es que también podemos ver con el alma y sentir con el alma, percibir con el alma. En el alma están las emociones, los sentimientos, aunque hay algunas de esas cosas que tienen que ver con el ámbito del espíritu también. Pero el alma es la parte emocional del hombre. El alma es todas estas facultades mentales que Dios le dio al hombre. Igualmente, Dios nos dio un alma. El alma vino de Dios. Dios nos dio un alma para poder razonar, para poder elegir. En el alma está nuestra capacidad para elegir. Y el propósito de Dios en darnos un alma es para que nosotros eligiéramos por Él, para que nosotros razonáramos conforme a la verdad y aprendiéramos, conociéramos y creciéramos en la verdad. Dios le dio al hombre un alma para elegir, para hacer elecciones conscientes y voluntarias. Eso en cuanto al alma. Y luego tenemos nosotros el espíritu. El espíritu es la capacidad que tenemos para comunicarnos con el mundo invisible. Así como el cuerpo nos permite relacionarnos con el mundo físico, el espíritu nos permite relacionarnos con el mundo invisible. Bueno, el alma nos permite relacionarnos con el mundo intelectual, pero el espíritu nos permite relacionarnos con lo invisible. Si no tuviéramos espíritu, no tendríamos manera de entender, percibir o desear las cosas de Dios, las cosas espirituales, valga la redundancia, las cosas invisibles. No porque sean invisibles, no son reales. De hecho, el mundo invisible es más real que el mundo visible. El mundo visible va a pasar, pero el mundo invisible permanece para siempre. En nuestro espíritu tiene sentidos también. El sentido del espíritu de la vista es nuestra fe. El sentido del espíritu del olfato es la esperanza. El sentido en el espíritu del gusto es la oración. El sentido del espíritu del oído es la reverencia. Y el sentido espiritual del tacto es la adoración. Así es que sí, podemos hablarle a Dios, podemos tocar a Dios con
las manos de nuestro espíritu, que es la adoración. Podemos ver a Dios, lo podemos ver por fe, por supuesto. La fe es algo más real de lo que nosotros podamos imaginar. Así es que allí tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Dios nos dio todas estas capacidades para que con ellas elijamos por Dios, busquemos a Dios. A causa del pecado que entró en la humanidad, gracias a las malas elecciones que hicieron el primer hombre y la primera mujer allá en el jardín del Edén, Adán y Eva, una vez nuestro espíritu y nuestra alma entran a nuestro cuerpo, cuando nuestro padre nos engendra, nuestra madre nos concibe, nuestro espíritu y nuestra alma absorben esa corrupción que venía por herencia a través del cuerpo. Y entonces resulta que en el caso del alma, empezamos a razonar mal, empezamos a pensar mal, empezamos a aprender mal, empezamos a elegir mal. En el caso del espíritu, esa capacidad para buscar y relacionarnos con las cosas intangibles, cuando se corrompe, es lo que hace que el hombre busque alturas y profundidades, pero por las vías equivocadas. Y entonces buscan las drogas y buscan en el mundo del ocultismo tener experiencias que Dios quiere darnos de manera legítima. El espíritu del hombre percibe cosas que el cuerpo y el alma no perciben. Y el hombre, porque tiene un espíritu, busca percibir estas cosas, pero lo hace de manera equivocada, por los medios equivocados, y termina metiéndose cada vez más en problemas. Por eso Jesucristo vino para redimir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo le va a llegar su día también cuando sea la resurrección. Pero Él vino a redimir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que estos trabajen, funcionen de la manera como Dios quiso que funcionaran desde el principio. Y todo nuestro ser, como leímos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, sea guardado irreprensible para el día del Señor Jesucristo. Él quiere santificar nuestro cuerpo, quiere santificar nuestra alma, quiere santificar nuestro espíritu. Muy bien, un día nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, todos tenemos el tiempo contado aquí abajo. Hay personas que mueren en Cristo, personas que encontraron a Jesús en esta vida, eligieron por Él, eligieron confesar la realidad de su pecado y de estar alejados de Dios. Eligieron reconocer en Jesucristo al Salvador, al Redentor, al que puede rescatarlos del estado en el que se encuentran. Le entregaron su vida al Señor Jesucristo. Jesucristo los limpió con su preciosa sangre redentora que Él derramó en la cruz del Calvario. Y aquí podríamos detenernos y explicar el espíritu, el alma y el cuerpo en el Señor Jesucristo. Bueno, dentro de un momento vamos a mencionar solo una pequeña porción de esto. Pero el hecho es que hay personas que mueren habiendo obtenido la salvación en Jesucristo. Y luego hay otras personas que jamás van a usar su espíritu, su alma y su cuerpo para reconocer que Dios es Dios, para reconocer su necesidad de salvación, para reconocer que necesitan que sus pecados les sean perdonados. Así es que esas personas se van a morir sin haber tenido la oportunidad, porque ellos no quisieron, de ser rescatados del estado en el que se encontraban. Entonces hay gente que muere y su espíritu, su alma y su cuerpo son limpios, puros y santos en el grado que sea. Por supuesto que hay grados. Y hay personas que mueren y su espíritu sigue inmundo, corrupto, corrompido, su alma sigue corrupta, su mente, sus facultades mentales siguen completamente corrompidas y su cuerpo, por supuesto, lo dedicaron a hacer toda clase de atrocidades y de obscenidades. Así es que tenemos estas dos clases de personas. ¿Qué pasa con ellos cuando mueren? Bueno, en el caso de una persona creyente, en el caso de una persona salva, de una persona que fue redimida por Jesucristo y santificada por Jesucristo, cuando esa persona muere, su cuerpo, por supuesto, se va a la sepultura, esperando el día de la resurrección. La resurrección es que el cuerpo va a ser levantado, pero su espíritu y su alma se van a Dios, vuelven a Dios. Su espíritu le pertenece a Dios, así es que de cualquier manera tiene que regresar a estar bajo la soberanía de Dios, bajo la potestad de Dios. Y su alma se va junto con su espíritu. Es un alma que fue limpiada con la sangre de Cristo,
Así es que se van con Dios y están con Dios y están despiertos, conscientes, disfrutando de la presencia de Dios. Y luego, pues por supuesto, Dios tiene planeado dentro de su plan maestro varias cosas que vienen en el futuro. Pero no nos metemos a eso ahora. Así es que una persona salva, redimida por la sangre de Cristo, cuando muere, sufre una separación doble. Su cuerpo se va a la tumba y su espíritu y alma se van con Dios. Ahora, ¿qué ocurre con una persona que murió en corrupción, inmundicia, en lascivia, en perversión y en todo aquello, ¿verdad? Y que conste, oportunidad no le va a faltar a nadie para saber que hay un Salvador y que Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es un hecho que hay muchas personas que van a rechazar esto. Así es que hay personas que mueren en sus pecados. ¿Qué ocurre con ellos? En el momento que mueren sufren una separación triple. Su cuerpo se va a la sepultura. También va a ser resucitado en su momento, pero para perdición eterna. Luego, su espíritu y su alma también se separan. El alma se va al Seol, dice la Biblia. En el Antiguo Testamento en hebreo le llaman Seol, en el Nuevo Testamento en griego le llaman Hades. Su alma se va al infierno, esperando también el día de la resurrección. El espíritu, alma y cuerpo de todo ser viviente van a ser unidos, pero eso viene dentro de un momento. El alma de una persona impía se va al infierno, se va al Seol. Y su espíritu, la Biblia dice en Eclesiastés 12:7, que el espíritu de todos los hombres vuelve a Dios quien lo dio. Ahora, en el caso de una persona corrupta, su espíritu va sucio, inmundo, corrompido. No es que el espíritu va a regresar a ser parte de Dios y va otra vez a estar en paz y en felicidad, de ninguna manera. Pero ese espíritu va a estar bajo la soberanía de Dios, va a estar esperando. Ese espíritu no va a tener paz, por supuesto, porque ¿cómo va a encajar un espíritu inmundo con Dios, quien es puro y santo y amoroso? ¿Cómo va a encajar un espíritu lleno de odio, lleno de tinieblas, con un Dios que está lleno de amor y lleno de luz? Entonces, acá tenemos nosotros historias en la Biblia tremendamente interesantes, porque en Primera de Reyes, capítulo 22, tenemos la historia de aquella famosa batalla que se iba a librar en Ramot de Galaad. Y ahí estaba el rey Acab, el rey de Israel, y ahí estaba el rey de Judá también. Y el rey de Israel quiso llamar a todos sus profetas falsos para que le dijeran si iban a ganar la batalla en Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dice, mire, ¿por qué no mandamos a traer a Elías? El que nos diga si vamos a ganar la batalla o no. Y vamos a ver, Primera de Reyes, capítulo 22. Perdón, no es el profeta Elías, lo dije mal, perdón. Es el profeta Micaías. Mandaron a traer al profeta Micaías. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, que era el rey de Judá, pero Micaías nunca me profetiza bien. Bueno, el hecho es que todos los profetas falsos dijeron, sube a Ramot de Galaad porque vas a ser prosperado y Dios te va a entregar al enemigo en tus manos. Pero cuando Josafat insistió y dijo, no, mandemos a traer a Micaías, entonces, miren lo que dijo Micaías. Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba con él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Así es que aquí tienen un espíritu de mentira, y estaba delante de Dios. En otras palabras, estaba bajo la soberanía de Dios, porque Dios es Dios de todo espíritu. Este espíritu de mentira le dijo a Dios, yo puedo ser un espíritu de mentira en boca de todos los profetas, y Dios le dijo, ve, y sea un espíritu de mentira en boca de todos los profetas.
Aquí tenemos nosotros el hecho de que había un espíritu inmundo bajo la soberanía de Dios, ¿verdad? Allí. Seguramente esa persona a quien le pertenecía ese espíritu se entregó a tal grado a la mentira en vida que su espíritu se convirtió en un espíritu de mentira. En 1 Samuel capítulo 16 tenemos una historia bastante similar. 1 Samuel 16 verso 14. En este caso tenemos la historia del rey Saúl y de David. En 1 Samuel 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiere decir que un espíritu malo se puso delante de Dios probablemente y Dios le dijo, ve, atormenta a Saúl. Necesitamos darle una lección al rey Saúl. Así es que un espíritu malo de parte de Jehová, quiere decir que Dios lo envió, atormentaba a Saúl. Y en el mismo capítulo 16 de 1 Samuel, en el verso 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ven, un espíritu malo, esa persona se entregó a la maldad a tal grado que su espíritu era un espíritu malo, y ahora está bajo la soberanía de Dios. Quiere decir que esa persona cuando murió, pues su espíritu volvió a Dios, quien lo dio, pero seguía siendo un espíritu malo. Nunca fue redimido en vida. Igual el espíritu allá con la historia de Josafat y del rey Acab, era un espíritu de mentira. Quiere decir que fue un espíritu que nunca fue redimido, nunca fue santificado. Así es que la persona murió y su espíritu fue un espíritu de mentira desde entonces y para siempre. Tremendo. Si nos vamos a Mateo capítulo 12, verso 43, el Señor dijo algo. Y estas citas prueban que estos espíritus inmundos pueden entrar a una persona. Por supuesto que sí pueden. Hay personas que necesitan ser liberadas. Hay espíritus que pueden tomar control de una persona y hay demonios que pueden tomar el control de una persona. Noten pues la diferencia entre espíritus y demonios. Por supuesto que los demonios son espíritus, son seres espirituales, son ángeles que perdieron su primer estado, dice la Biblia, ángeles que pecaron, eligieron mal, eligieron rebelarse junto con Lucifer, que ahora es Satanás. Así es que lidiamos con esos demonios, por supuesto que sí, ángeles caídos, pero también lidiamos con estos espíritus malvados, inmundos, corruptos, de gente que ha muerto y sus espíritus están allí. En Mateo 12, 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Ahora, aquí no está hablando de un espíritu que regresa al cuerpo de alguien que ya está muerto. No, está hablando de un espíritu inmundo que se albergó en la vida de alguien. Y por eso cuando pecamos en contra de Dios, nuestro estado puede llegar a ser tan deplorable, porque a nuestras elecciones voluntarias y conscientes se le puede añadir un espíritu. En otras palabras, nosotros podemos abrir la puerta a espíritus. También podemos abrir la puerta a demonios. La gente que practica el ocultismo abre las puertas a demonios. Pero podemos abrirnos a espíritus inmundos y luego lo que parecía una diversión más o menos inofensiva al principio, después se convierte en una obsesión que nos posee y después ya no podemos salir solos de aquello. Hay personas que son liberadas. Algunos son liberados de demonios, otros son liberados de espíritus. Entonces en Mateo 12, 43 habla de un espíritu que estaba en alguien y esa persona fue liberada. Y el espíritu inmundo salió de la persona. Pero miren dónde se queda, en lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice, así también acontecerá a esta mala generación. Miren, tremendo. Bueno, esa es otra cosa. Pero aquí está hablando de una persona que tuvo un espíritu inmundo y pues el espíritu dejó a la persona, pero
Cuando el espíritu vuelve a buscar a la persona, si la persona no cierra esas puertas, si la persona no se santifica para Dios, ese espíritu regresa y regresa con otros 7 peores. Entonces el estado de esa persona después va a ser peor que el estado en el que la persona estaba antes. En Lucas 11:24 encontramos estos mismos principios, esta misma historia. Lucas 11:24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Así es que estos espíritus no tienen reposo, andan en lugares secos. Cuando hay necesidad, porque Dios es Dios y Él gobierna sobre todas las cosas, pues Dios puede valerse de ellos para darle una buena lección o una buena tunda a alguien, como lo hizo con el rey Saúl, como lo hizo con el rey Acab. Pero aquí está la prueba que estos espíritus andan allí. Ahora, cuando una persona impía muere, pues su espíritu y su alma se separan el uno del otro. Hay personas que creen que esto no es posible. Sin embargo, lo digo de esta manera. Hay personas que a voluntad aprenden de salirse de sus cuerpos. Ahora, eso no es de Dios. ¿Cómo explicamos nosotros que la persona anda fuera de su cuerpo y el cuerpo no se ha muerto? Eso significa que el alma sigue allí, en el cuerpo. Lo que se sale o lo que proyectan es el espíritu. Así es que créanme, hay personas que de manera voluntaria y consciente saben separar su espíritu de su alma y de su cuerpo. Así es que simplemente suficiente con esa explicación. Ahora, ¿qué pasa con el alma de una persona impía? El alma se va al Seol, se va al infierno. Nosotros nunca oímos de espíritus en el infierno, solo oímos de almas en el infierno. En Hechos capítulo 2, verso 25, están citando un salmo que David habló de manera profética, que era el Salmo 16, en donde David dijo: porque veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estoy leyendo Hechos capítulo 2 a partir del verso 25, que es una cita del Salmo 16. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades o en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y aquí explica Pedro cómo David estaba profetizando acerca del Señor Jesucristo. Hagamos un paréntesis acá y notemos la obra maravillosa que hizo Jesucristo. Jesucristo vino a identificarse con el pecador hasta el final, hasta el extremo. Cuando Jesús murió, su cuerpo se fue a la sepultura. Recordarán a José de Arimatea manipulando el cuerpo del Señor Jesucristo y llevándoselo al sepulcro, ¿verdad? Luego, Jesús le habló al Padre antes de morir y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego, sabemos que Jesús, y aquí está este salmo que les acabo de leer, que se cita en Hechos capítulo 2, sabemos que el alma de Jesús se fue al Seol. Jesús mismo dijo: yo les voy a dar la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez. El alma del Señor Jesucristo estuvo 3 días en el Seol, en el infierno. Ahora, él hizo estragos ahí, hizo cosas maravillosas ahí. Ese es tema aparte. El hecho es que Jesús murió identificándose con nosotros los pecadores. Por eso Él sufrió esta separación triple. Su cuerpo se fue a la tumba, su espíritu se fue a las manos del Padre y su alma se fue al Seol. Al tercer día, cuando Él fue resucitado, su cuerpo se levantó de la tumba, su espíritu entró al cuerpo y su alma salió del Seol y entró al cuerpo. Así es que ahora tenemos a una persona resucitada, espíritu, alma y cuerpo, completa. Cuando sea el día de la resurrección, Dios va a resucitar nuestro cuerpo y nuestro espíritu y alma van a volver a morar en ese cuerpo resucitado, glorificado, y vamos a estar completos. Y luego hay un momento que Dios ha establecido para que todos los demás que murieron sean resucitados también, nada más que para muerte y perdición eterna.
Y a partir de Apocalipsis capítulo 20 vemos la mención del juicio del gran trono blanco, en donde Dios va a resucitar el cuerpo de toda la gente que murió. Su alma va a salir del Seol y va a volver a morar en ese cuerpo. Su espíritu, donde quiera que esté, va a regresar a morar en ese cuerpo. Y estamos hablando de una persona corrupta, ¿verdad? Así es que esta persona, espíritu, alma y cuerpo, finalmente va a ser lanzada al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Así es que el lago de fuego es el destino final de un espíritu, alma y cuerpo que nunca fueron redimidos, rescatados, santificados, purificados por el Señor Jesucristo. Y en el caso de los creyentes, en Apocalipsis capítulo 21, vemos que el Señor tiene nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén preparada para los creyentes que van a estar en cualquiera de estos tres lugares, según haya sido su crecimiento espiritual y su experiencia con Dios, completitos espíritu, alma y cuerpo. Así es que a grandes rasgos aquí tenemos nosotros la historia del espíritu, el alma y el cuerpo de los seres humanos. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.